YouTube. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a mi canal, Doctor Quesero TV, en mi programa los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es la ventana más importante de quesos artesanales de Sudamérica. Y la idea es que si ustedes quieren aprender a hacer quesos artesanales, están en el lugar correcto. ¿Okay? Yo siempre soy un apasionado de los quesos. Mi nombre es Dietrich Truxes, soy el Doctor Quesero y siempre estamos en la parte de los quesos artesanales y todo lo que quieren aprender a hacer quesos artesanales. Así que ya se empezó a conectar la gente. Bienvenida Lilian en Instagram, bienvenido Hernán desde Dinamarca, bienvenido Nelly Marian. Estamos transmitiendo por Instagram y por YouTube. Con la plataforma no tenemos, yo tengo la plataforma de Restream y con la plataforma no transmito por Instagram, transmito por mi teléfono directamente. Luis Fer, bienvenido. Rifas, la primera, bienvenido. Hernán Marrufo, bienvenido. Luis Abreu, Miguel García, Nelly Marian, Juan Carlos 2023A, Ricardo Bravo, bienvenidos a todos. De verdad que me encanta tenerlos a todos aquí en el canal. Y bueno, vamos a arrancar. Como les dije, ya somos 43.708 suscriptores en YouTube, en Instagram. Son 18.500. Los invito a suscribirse en Instagram. Ustedes, si quieren tener bien contenido continuo, y siempre estamos transmitiendo por TikTok, por YouTube, con @Doctor Quesero, por Facebook también, en la página de Facebook de Doctor Quesero. Tenemos la página de Facebook del Cheese Hackers Club, que ahí siempre estamos publicando información, en fin, ¿ok? Le quiero dar la bienvenida también a dos nuevos miembros. Diana Carolina Serrano Bonilla en la categoría de Cheese Lovers en YouTube. Se metió hace 15 días, la semana pasada no la pude registrar. Y a Diego de Mateis en la categoría de aprendiz, se metió hace 5 días. Bienvenido. Bueno, entonces vamos a arrancar con la sección número 1 de las noticias de los quesos. Les cuento que la compañía israelí Remilk recibe luz verde para vender su proteína de leche en Canadá. Y eso está impactando la demanda de lácteos convencionales. La aprobación de Health Canada allana el camino para productos lácteos libres de animales. Estamos hablando de leche sintética. Y utiliza una técnica que se llama técnica de fermentación precisa. Esa compañía, junto con otra compañía llamada Perfect Day y otra compañía que se llama Imagine Dairy, están liderando el mercado en ese rubro, ¿no? Mientras tanto, el mercado tradicional lácteo canadiense está viendo un cambio en el aumento en la producción de leche y una disminución en el consumo de lácteos convencionales. La gente se está yendo hacia esa parte, ¿no? La inversión del gobierno de Canadá en esta tecnología está resaltando una especie de transición hacia los métodos de producción más eficientes y que sean más sostenibles. Así que seguimos con la evolución de la industria láctea. Y siguiendo con más noticias, una compañía llamada AgroExport, que es una agencia gubernamental de Rusia, está proclamando que las exportaciones de leche en polvo hacia China van a jugar un papel vital en el crecimiento de la economía, ¿okay? Y está aportando aproximadamente $8.000 millones para las exportaciones agrícolas de Rusia. Y finalmente en Buenos Aires, Buenos Aires está declarando una emergencia agropecuaria debido a la sequía. Como saben, allá en Argentina es verano, igual que aquí en Nueva Zelanda, porque estamos en el hemisferio sur. Y esta medida fue aplicada hacia 12 municipios y cubre explotaciones agrícolas, forestales, frutihortícolas. Y están afectadas por esta sequía desde el 1 de noviembre y supuestamente, en teoría, iba a ser hasta el 31 de enero de 2024, pero se ha extendido. ¿Okay? Para la ganadería y la apicultura, el plazo se va a extender otros 30 días más. Así que los productores
deben presentar declaraciones juradas y se exime el pago de impuestos y se brindan beneficios crediticios a las empresas que apliquen, ¿no? Parece ser que el gobierno argentino está dando ayuda para eso. Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar en relación a las noticias, a las últimas noticias en el sector dairy, o en el sector de los lácteos. Y hoy vamos a hablar, además de las noticias, quiero hablarles sobre 3 secretos para aumentar los ingresos y reducir los costos para los productores lecheros. ¿Okay? Como productores lecheros, o los que son productores lecheros, siempre están buscando formas de mejorar la rentabilidad de sus empresas, ¿no? Y la eficiencia operativa. Entonces, recientemente me encontré con un desafío cuando me llamaron para que ayudara a unas fincas de unas 1.500, o una finca de unas 1.500 vacas que tenía problemas financieros, y después que le hicimos un análisis exhaustivo, identifiqué 3 áreas claves de gestión que las implementamos con ellos, ¿no? Y tuvimos éxito para aumentar los ingresos y reducir los costos de manera efectiva. Y hoy se las quiero explicar. Por supuesto, no vamos a decir nombres porque por cuestiones de privacidad. Y lo primero que hablamos, lo primero que optimizamos, ¿no? fue la sala de ordeño. Una de las áreas más críticas en un desarrollo o una finca, en una explotación de leche, es la sala de ordeño. Porque esa es la sala de ordeño es el corazón de la operación donde se lleva a cabo esa tarea que es el ordeño, que es donde hace el milking, ¿no? de las vacas. Por eso, cuando nos enfrentamos a este desafío de aumentar la rentabilidad, y sabíamos que teníamos que comenzar por allí. Entonces, en primer lugar, llevamos a cabo una evaluación bien exhaustiva de esa sala de ordeño. Analizamos cada aspecto, desde la disposición de los equipos hasta los procedimientos que se utilizaban en la finca, ¿no? Identificamos rápidamente áreas de ineficiencia. Ahí tenían áreas de ineficiencia y eso nos planteó oportunidades para mejorar. Y una de las primeras medidas que tomamos fue revisar el flujo de trabajo. Nos dimos cuenta que que como se realizaban las tareas y nos dimos cuenta que ahí se producían cuellos de botella. Y entonces hicimos ajustes para optimizar el proceso y garantizar el flujo de trabajo que fuera más eficiente, que no hubiera interposición entre empleados y eso, ¿no? Además, implementamos nuevas tecnologías y equipos para aumentar la productividad. Sugerimos sistemas de ordeño automatizado, hasta herramientas de monitoreo para que estuvieran viendo siempre la salud de las vacas. Y buscamos todas las opciones disponibles para mejorar esa sala de ordeño. Pero la clave no fue solo invertir en nuevas tecnologías, sino también en capacitar al personal. Nos proporcionamos o diseñamos un programa para garantizar que todos estuvieran familiarizados con los nuevos equipos, con los nuevos procedimientos. Y eso no solo mejoró la eficiencia, sino que también aumentó la moral, como dicen en el ejército. Aumentó la moral del personal y porque les brindó herramientas, se sentían apoyados y por lo tanto tuvieron éxito en el trabajo, ¿no? Lo segundo que implementamos, y el segundo aspecto que mejoramos, fue la alimentación del ganado. La alimentación adecuada del ganado yo diría que es crucial para garantizar un buen rendimiento en la finca, en las haciendas, ¿no? Y por lo tanto, cuando nos propusimos aumentar esa rentabilidad, sabíamos que debíamos prestar atención en ese aspecto clave, ¿no? Y comenzamos a trabajar con un nutricionista para revisar, un nutricionista, por supuesto, recomendado por nosotros, ¿no? Entonces, para revisar y ajustar la dieta de las vacas. Estábamos hablando de ganado vacuno. Analizamos detenidamente esas necesidades nutricionales del rebaño
y buscamos las formas de optimizar la dieta de estos animales para que maximizaran la eficiencia y también reducir los costos. Entonces, una de las primeras medidas que implementamos fue revisar la proporción de forraje que se daba en la dieta. Nos dimos cuenta que el forraje en la salud digestiva de las vacas es, digamos, es clave, ¿no? Y el forraje reduce costos. Entonces nos esforzamos por aumentar la presencia del forraje en la alimentación. Cuando hablo de forraje, hablo de pasto, ¿no? Y eso no solo nos permitió, perdón, en reducir nuestros costos de alimentación, porque utilizamos el forraje que es económico, sino también mejoró la salud de nuestro rebaño. También buscamos otras alternativas alimenticias más económicas y sostenibles. Intentamos con productos o con subproductos agrícolas y alimentos alternativos que pudieran proporcionar los nutrientes necesarios a un menor costo. Incorporamos esos ingredientes a la dieta, ¿verdad? De las vacas y pudimos reducir aún más nuestros costos de alimentación sin comprometer la calidad nutricional. Por supuesto, todo eso fue estudiado, ¿no? Además de ajustar la composición de la dieta, también implementamos medidas de gestión de inventario para producir menos desperdicio o para optimizar el material, reducir el desperdicio y optimizar el uso de los recursos que estaban disponibles en ese momento. Le hicimos seguimiento a los inventarios, establecimos programas de seguridad y programas de entrega de alimentos según las necesidades del rebaño de nuestro cliente, y eso nos permitió minimizar el desperdicio y maximizar la eficiencia y por lo tanto reducir costos también en los costos operativos. Y la tercera estrategia que implementamos fue una estrategia de reproducción y reemplazo de vaquillas. ¿Okay? La gestión de la reproducción y el reemplazo de vaquillas es una parte importante en cualquier explotación o en cualquier negocio o en cualquier finca. Por eso, cuando buscamos aumentar la rentabilidad de la operación o la rentabilidad del rebaño, examinamos esta estrategia. Entonces, en lugar de seguir el enfoque convencional de criar vacas para reemplazar las vacas viejas por las nuevas y que estas sigan produciendo leche, decidimos utilizar una estrategia que fuera, yo diría, más innovadora. ¿Qué hicimos? Optamos por cambiar a un sistema de cría de todo el ganado con toros de carne en lugar de toros lecheros. ¿Okay? En otras palabras, tratamos de meter carne también en el rebaño para hacerlo mixto y tener dos fuentes de ingresos. Eso significaba que todas las vacas, independientemente de su calidad genética, como productoras de leche, también se reproducían con el objetivo de producir terneros que se fueran destinados a la venta como ganado de carne, en lugar de mantenerlos, o digamos, en lugar de mantenerlos para reemplazar el ganado lechero. Entonces, esta decisión fue tomada después de un análisis exhaustivo de los costos y beneficios asociados con la cría. Y también con el mantenimiento del rebaño que iba a ser reemplazado. Y nos dimos cuenta que en muchos casos los costos de criar y mantener un rebaño de reemplazo era mayor que los ingresos generados por la venta de vaquillas. Además, al eliminar la necesidad de criar vaquillas de reemplazo, pudimos reducir los costos asociados con el cuidado y la alimentación de los animales jóvenes, ¿no? Entonces, al optar por criar todo ese ganado para carne, también pudimos diversificar nuestras fuentes de ingresos, o la de mi cliente, en lugar de depender exclusivamente de la producción de leche para generar ingresos. Ahora teníamos la oportunidad de obtener ganancias adicionales vendiendo carne o terneros para carne. Teníamos los dos, teníamos la leche
leche y la carne. Y esta estrategia nos permitió maximizar el valor de nuestros animales y también optimizar los ingresos de mis clientes. Además, al eliminar la presión de criar vaquillas de reemplazo, pudimos enfocarnos en maximizar la producción de leche de nuestro rebaño actual. Y esto nos permitió obtener un mayor rendimiento económico en nuestras vacas lecheras existentes y optimizar nuestra capacidad de producción también de leche. Con estas tres estrategias, nuestro cliente pudo aumentar sus ingresos, redujo sus costos de manera efectiva, un cierto porcentaje, por supuesto, ¿verdad? Y como productores lecheros, siempre hay que estar abiertos a la innovación y encontrar formas creativas, formas innovadoras de mejorar nuestra rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo se logra eso? Con un buen plan de gerencia. Bueno, gracias, eso es todo. Vamos a pasar entonces a la siguiente sección y vamos a ver cómo estamos por aquí. Si tienen alguna pregunta que hacerme, con muchísimo gusto se las contesto. ¿Ok? Recuerden que este programa se llama Pregúntale al Doctor Quesero. Y yo estoy aquí por 1 hora. Y la idea es que ustedes, o 1 horita y media, de repente, depende de cómo estemos por aquí. Y la idea es que ustedes contesten sus preguntas. Entonces vamos a ver aquí en Instagram. Y ahora vamos a contestar todas en la parte en la sección de preguntas. ¿Ok? Con muchísimo gusto. Veo que hay bastante gente conectada en YouTube y en Instagram. Pero bueno, Alfredo, bienvenido Alfredo. Te mandé las credenciales de tu curso, Alfredo, ¿ok? Me imagino que ya estás dándole duro a eso. Bueno, ok. Vamos a seguir entonces con la parte de... les cuento que este programa, para los que lo vean en vivo, lo disfrutarán todo el contenido, y los que no, solamente habrá una versión de 5 minutos. Y todo el contenido va para mi programa de coaching. Entonces, vamos entonces a hablar sobre otro tema, que es cómo optimizar el turno. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Que no solamente es hacer queso, también hay empresarios que tienen los dos negocios. Hacen carne, tienen el ganado y también hacen queso. Entonces, esas cosas son relevantes y son importantes. No solamente es hacer los quesos, también es la parte del dairy, la parte de cuidar del ganado. Entonces, una forma, y en esta sección de Cheese and Tips, quiero hablar sobre cómo optimizar el turno de ordeño en su explotación lechera para ahorrar tiempo y dinero. ¿Okay? Entonces, si se enfrentan a esos turnos de ordeño que son interminables y que afectan la productividad y los costos de la explotación lechera, eso es algo que es muy común porque no se utilizan técnicas técnicas que sean efectivas para aumentar el rendimiento, ¿no? Muchas lecherías luchan con ese problema, pero hay soluciones prácticas que pueden marcar la diferencia. Y hoy les quiero hablar sobre eso, y cómo optimizar el turno del ordeño para ahorrar ese tiempo, para ahorrar dinero, mientras mejoramos la eficiencia y la operación, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando estemos en nuestra explotación o nuestro emprendimiento lechero, que vemos que se hacen esas horas interminables, tenemos que identificar el problema. Entonces, ese problema de los turnos prolongados a menudo no radica en la sala de ordeño en sí, sino en lo que sucede en el establo. Pues eso puede ser que sea una falta de consistencia entre los turnos, lo que conduce a un desorden en el manejo del ganado, en una pérdida y por supuesto en pérdida económica en el proceso, ¿no? Para abordar esos problemas de tiempo prolongado en los turnos de ordeño, es importante que implementemos estrategias que optimicen ese flujo el flujo del ganado, del que entra al establo. Y eso implica examinar detenidamente cómo se maneja y mueve el ganado en los corrales.
cómo llega la sala de ordeño, y la idea es identificar y eliminar cualquier obstáculo que pueda retrasar el proceso. La idea es que el ganado entre libremente sin problemas. Una de las primeras medidas a considerar es la revisión de las prácticas de manejo del ganado. A menudo los trabajadores tienen la creencia, o eso pasa mucho, de que si se hace ruido, o el ho ese, ese ruido que se hace va a hacer que las vacas se muevan más rápido. Sin embargo, mediante la capacitación y la educación, es posible enseñarle a los empleados técnicas que sean más suaves y que sean más efectivas y que reduzcan el estrés del ganado, facilitando su flujo libre hacia la sala de ordeño. Además, es importante evaluar la infraestructura que tenemos que se tiene en el establo para tratar de ver si se puede mejorar en algo, ¿no? Y eso podría implicar la instalación de pasillos más amplios o la incorporación de puertas y compuertas que sean automáticas, por ejemplo, y que agilicen el flujo del ganado. También se puede considerar ajustar en el diseño de los corrales, se puede, o mejor dicho, ajustar el diseño de los corrales para minimizar la distancia entre el área de espera y la sala de ordeño, tratar de reducir esa distancia. Eso va a reducir el tiempo de que las vacas toman para pasar a ambos lugares. Entonces ahí se aumenta la eficiencia. Otro aspecto a tener en cuenta es por lo menos implementar un sistema de programación eficiente para el ordeño. Por ejemplo, coordinar horarios que optimicen el uso de la sala de ordeño y se minimicen los tiempos muertos. También haciendo una planificación cuidadosa de esos horarios y asignando tareas a los empleados, se puede garantizar que el personal que esté disponible lo haga cuando sea, específicamente cuando sea necesario, y que las vacas sean ordeñadas de manera oportuna y eficiente, que no se pierda tiempo. También es importante monitorear y revisar continuamente el rendimiento del flujo de ganado para identificar áreas de mejora, ¿no? Eso pudiera implicar el seguimiento de parámetros como el tiempo promedio de ordeño por vaca, o el número de vacas ordeñadas por hora. Y ahí sí se pueden realizar ajustes según sea conveniente para que la eficiencia se optimice. Los ordeños mecánicos ahí ayudan mucho, ¿no? Porque el obrero se cansa. En cambio, la máquina se pega. Y, por supuesto, hay vacas que le tienen miedo al ordeño mecánico. Entonces hay que irlas acostumbrando y esas cosas. Otro aspecto clave es la importancia del entrenamiento y la educación ¿cómo se llama? De los empleados, ¿no? Entonces, ese el manejo adecuado del ganado, y no solamente del ganado, también perdón, no solamente los empleados, también del ganado, ¿no? Es una habilidad fundamental y requiere conocimiento profundo de cómo se comporta el animal y de las técnicas que se utilicen para garantizar ese movimiento suave y eficiente de las vacas hacia el establo. Entonces, ese entrenamiento del personal es importante, es bien importante para asegurar que ellos comprendan cómo se debe manejar el ganado y que estén familiarizados con las mejores técnicas del campo, ¿no? Por ejemplo, se les puede, como ejemplo, pudiera ser enseñarles cómo interactuar con las vacas, cómo utilizar las herramientas, como los bastones, como los palos, que se utilicen de manera apropiada, cómo abordar situaciones de estrés del ganado, por ejemplo, el calor, que el calor genera estrés, entonces cómo manejar. Todas esas cosas hay que enseñarlas, ¿no?
También el personal debe recibir capacitación de cómo mover el ganado de manera eficiente desde los corrales hasta la sala de ordeño. Esto pudiera ser como enseñarles cómo hacerlo de manera suave y constante, sin pegar, sin dar, no pegarle, ¿no? Sin métodos agresivos para forzar el movimiento. Por ejemplo, una garrocha eléctrica. Entonces, porque eso estresa el ganado. Entonces, el objetivo es crear un ambiente tranquilo y que esté libre de estrés para que las vacas liberen su leche de manera tranquila, ¿no? Esa educación continua también es clave para garantizar que el personal esté al tanto de las últimas prácticas y tecnologías en el campo, en el manejo del ganado. Y eso puede incluir la participación, por ejemplo, en talleres que se dicten allí en la finca, libros o folletos que se les den al personal o que se les lea, que de repente hay unos que no saben leer, o videos también pudiera ser, para mantenerlos actualizados en todos esos avances del campo que siempre salen. Además del entrenamiento y la educación del personal, también es importante fomentar una cultura de aprendizaje y que este aprendizaje sea continuo en la finca. Así los empleados se van a sentir valorados y van a trabajar con ganas, con buen ánimo, y eso pudiera implicar la creación de oportunidades para el personal para que compartan también sus experiencias y los conocimientos entre sí. Pudiera ser haciendo talleres, reuniones regulares. Nosotros decimos aquí inductions, inducciones o se llama reuniones de pre-start, se llaman reuniones reuniones en la finca antes de empezar a trabajar. Pudiera ser eso. Nosotros decimos aquí pre-start meeting. Entonces eso también puede ayudar en el aspecto. Un ejemplo concreto de los beneficios obtenidos mediante la optimización del flujo de ganado es el caso de una explotación lechera en la que se implementaron medidas específicas para mejorar la eficiencia en el manejo del ganado y reducir los tiempos de ordeño. Esta explotación, que anteriormente enfrentaba desafíos con turnos de ordeño prolongados y una falta de consistencia entre los equipos, logró tener resultados tangibles e implementar un enfoque centrado en la mejora del flujo de ganado. Además, se realizaron ajustes en la infraestructura del establo para facilitar el movimiento de ganado desde los corrales hasta la sala de ordeño. Bueno, además de todo eso de lo que les acabo de hablar, se obtuvieron, además de los beneficios económicos en la optimización del flujo de ganado, también tuvo un impacto positivo en el bienestar de las vacas. Conclusión, al implementar estas medidas para mejorar la eficiencia en el manejo del ganado y reducir los tiempos de ordeño, las explotaciones pueden experimentar una transformación significativa en su operación. ¿Okay? Entonces, en última instancia, la optimización del flujo de ganado no solo va a conducir a una explotación lechera más eficiente y rentable, sino que también va a contribuir al bienestar general del ganado y, por supuesto, el éxito a largo plazo del emprendimiento. Y este enfoque, centrado en la mejora continua, en la innovación, les aseguro que les va a garantizar el éxito de sus empresas y van a ser capaces de posicionar estas empresas o sus fincas en un crecimiento sostenido a futuro. ¿Okay? Bueno, yo creo que ya con esto estamos listos. Vamos a ver aquí cómo vamos. Yo creo que vamos a pasar pronto las preguntas. Ya tenemos media hora. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí está Diego de Mateis. Desde... Ok. Bueno, sigamos. Vamos entonces aquí en... Hoy no vamos a hacer sección de cómo hacerlo porque no sé si se han dado cuenta que les he pasado unos videitos en YouTube que se los he subido, 2 o 3 videitos. Entonces, bueno,
Hoy no vamos a hablar sobre eso. Pero les tengo un video que les voy a hacer, que es cómo hacer queso taleggio. Y el queso taleggio es un queso italiano, ¿ok? Entonces les voy a hacer el video y se lo voy a subir. ¿Cómo hacer queso taleggio? Un queso italiano bien rico, bien rico. Entonces pronto les voy a hacer ese video. Ya tengo todo el script, tengo todo. Voy a empezar a grabar hoy o mañana, ¿ok? Entonces, para que tengan el video. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ver entonces por aquí. Aquí me pregunta Diego, ¿qué? Buenas tardes desde... aquí me sale aquí. Ya, desde Argentina. Ok, vamos entonces. Yo tengo por aquí unas preguntas. Si tienen aquí preguntas que hacerme en el... Ah, no, perdón, pero antes de las preguntas, creo que voy a la sección de historias y fotos de quesos locos. Y les tengo por aquí unas fotos que me pasaron. Yo siempre estoy metiéndome en información, ya se las voy a poner. Vamos a compartir la pantalla. Por supuesto, los de Instagram no pueden ver la cuestión, no pueden ver la foto porque tienen que pasarse a YouTube, porque no puedo compartir pantalla por aquí. Entonces, pero se las voy a pasar aquí. Váyanse a YouTube para que lo vean, ¿ok? Y lo pueden ver sin problema. Entonces, bueno, fíjense, aquí estamos en la foto, ¿verdad? Fíjense este queso. Ahí hay dos cosas importantes que quiero que vean, ¿no? Que es la bolsa que se utiliza para hacer queso, para empacar el queso, y la bolsa, unas manchitas que hay aquí. Entonces, lo primero, vamos a analizar la bolsa. Esa bolsa es la que se utiliza para empacar los quesos. Y esa bolsa, esa se dice que es de microfibra y es de grado alimentario. ¿Okay? Esa bolsa se hace para empacar al vacío o se utiliza para empacar al vacío. Entonces, que es muy diferente a otra bolsa que hay por allí, que es lisa, que no tiene esos cuadritos. Entonces, por supuesto, hay unas que son lisas también, que empacan al vacío, que se utilizan en la industria de alimentos, pero con otro tipo de máquina. Esa de cuadrito es la que se utiliza en la empacadora casera, que venden, que no es industrial, sino que es casera. Es la empacadora al vacío de casera. Entonces, la que tiene la forma lisa, sí es más industrial, también empaca al vacío. Sin embargo, hay otras que solamente son lisas, pero que no empacan al vacío, sino que es una bolsa no convencional. Pero el material es el mismo. Entonces, esas bolsas no dejan que el oxígeno penetre y por lo tanto el queso se conserva muchísimo más tiempo. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó aquí? Que este queso, cuando fue empacado al vacío, no fue empacado bien. Entonces quedó oxígeno atrapado. Y al quedar oxígeno atrapado, crece el hongo. Entonces, el hongo consiguió un poco de oxígeno y empezó a crecer y es esta mancha oscura que se ve aquí. Entonces, allí no es mal de morir. Si eso pasa, lo que hay que hacer es abrir la bolsa, sacar el queso, limpiarlo, y una vez que se limpie, se vuelve a empacar al vacío. Por supuesto, no se usa la misma bolsa, ¿no? Se debe utilizar una bolsa nueva, porque generalmente las bolsas están estériles. Y la idea es que ustedes utilicen un equipo el equipo para... Adiós, no se vio la bolsa. No se está viendo la bolsa. Ah, broma. Vamos a ver aquí. Ya va. No se ve la bolsa. Doctor, buenas tardes. Vamos a ver aquí. Ya. Creo que... Así sí. Ahora sí. Entonces, les estaba explicando, ¿no? Pero quiero ponerlo bien, que se vean. Adiós por otro. No sé cómo se la cuestión aquí. Bueno, anyway. Ahí se ve. Ahí se ve la bolsa. No me veo yo en la esquinita, pero bueno, no importa. No es mal de morir. Entonces, fíjense que la bolsa tiene esos cuadritos, ¿no? Entonces, ese tipo de bolsa es la que se utiliza para empacar al vacío. Tiene que ser de grado alimentario. Entonces,
La bolsa, vamos a ver. Sí, entonces, cuando las bolsas no empacan bien, cuando no hacen bien el vacío, o la máquina no empaca bien, queda el oxígeno atrapado y pasan estas manchitas azules que se ven. Entonces, esas manchitas azules es hongo. Como les digo, no es mal de morir. Lo que hay que hacer es sacar el queso de la bolsa y limpiarlo, bien sea con salmuera o con vinagre, salmuera y vinagre, y se vuelve a tocar así. No es mal de morir. Ahora, otra forma es, en vez de empacar al vacío, es encerar el queso. Para encerar el queso, se coloca en cera tal y ahí sí queda. A mí me gusta más el encerar los quesos, porque el queso respira un poquitico más. En la bolsa al vacío, el queso no respira, o respira muy poco. Entonces traten de traten de utilizar cera. ¿Qué será para que se? Vamos a ponerle otra imagen. Vamos a ponerles otra imagen. Ya. Ah, aquí salí yo otra vez. Vamos a ver, aquí les tengo otra imagen. Esta imagen es un equipo de ordeño. Fíjense lo chiquito que es, ¿no? Entonces, para las compañías, para los emprendimientos para las fincas que explotan leche, no es nada del otro mundo, son unos succionadores, una bomba vacío y es eléctrica. Entonces pudieran implementar eso en sus fincas. Entonces, eh, cada bichita de esa puede fácilmente eh, ordeñar 15 a 20 vacas en un tiempo relativamente corto. Entonces, por supuesto, porque ahí no hay cansancio de músculo humano. Entonces, la idea es esa, tratar de buscar eficiencia. Entonces, esas maquinitas, esas ordeñadoras, eh, están en el mercado. Yo no soy distribuidor de ninguna de ellas, pero sí son eficientes. Entonces, aquí en Nueva Zelanda hay muchas, inclusive se pueden hasta transportar. Pero hay distribuidores que se encargan de hacer eso. Entonces, esa es otra opción que ustedes pueden buscar. Vamos a verle entonces, vamos a ponerle otra foto. Okay. Y aquí les quiero poner un queso, que es un queso que está bello. ¿Ok? Déjenme poner aquí ya. Aquí está. Este es un queso curado. Un queso curado que es madurado, por cierto. No tengo conocimiento de qué tipo de leche se utilizó, pero es un queso curado. Pero fíjense en el queso, ¿no? La parte interna. El queso aquí tiene un cuerpo cerrado, tiene una que otra, uno que otro ojo, ¿no? Y la corteza está seca. Entonces, es un queso que está madurado, no es un queso que está agrietado ni nada. Tiene muy buena presencia. Por supuesto, no se puede evaluar el sabor ni el olor, pero se ve bien. Yo lo veo bien. Fíjense, en la parte externa de la corteza está como más amarillo. Eso quiere decir que está más seco y el nivel de humedad es menor en la parte interna. Pero es un queso que no tiene huecos, o tiene muy pocos, y es un queso curado. Este queso seguramente cuando se prueba debe tener un sabor bien rico, bien picante, porque es un queso madurado y cuando los quesos son madurados generalmente tienen un mayor sabor. Debe ser un queso que no debe ser, este queso se ve que no es grumoso, sino que es un queso semiduro, o hasta pudiera ser duro, ¿no? Pero tiene muy buen aspecto, entonces lo quería compartir con ustedes. Sí, quería compartir con ustedes. Bueno, básicamente son no tengo más fotos aquí, ¿no? Y bueno, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. Ustedes, a ver, Instagram, si tienen preguntas que hacer, aquí me está viendo web todo el mundo. Vamos a ver, Instagram. ¿Alguna pregunta que tengan? Ángel Monsuárez. Hola, persona, un abrazo. Ok. En Instagram la gente va y viene. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí no veo. Vamos a ver, no hay preguntas aquí. No hay preguntas en Instagram.
No hay pregunta en esta. Bueno, no importa. Vamos con YouTube. Hay mucha gente que me ha hecho preguntas. Aquí me preguntan en YouTube. Pero antes de que me pregunten en YouTube, voy a ver si aquí en el canal hay preguntas. Aquí no hay. No, nadie me... Ustedes si quieren me hacen preguntas, ¿no? Aquí en YouTube. Entonces, bueno, vamos a ver. Aquí tengo yo una pregunta que me hicieron. Alberto Martínez me pregunta, ¿cómo agregar grasas vegetales a la leche para producir quesos? Entonces, agregar grasas a la leche, las grasas vegetales para producir queso, es algo delicado, porque la grasa de la leche, para mezclarla con la grasa animal, es complicado unirlas, ¿no? Entonces, para eso hay que utilizar emulsionantes como citrato y esas cosas. Entonces, eso se utiliza más que todo cuando se hacen quesos análogos. Entonces, eso utiliza los citratos y te puede ayudar en eso. Aquí también me pregunta Diana Guerra, 9039. ¿Me puede indicar cómo podría usar el suero de leche líquida para entrenar? ¿Cómo será la proporción? Bueno, yo creo que para entrenar, no te tomes el suero puro porque sabe mal. Trata de mezclarlo con un poquito de agua y hacer unos batidos. Eso queda muy bien, muy rico. Yo lo hago mucho. Entonces, trata de no utilizar azúcar, porque ya tienes azúcar en la fruta, que tiene fructosa, y tienes azúcar en el suero, que es lactosa. Entonces, trata de no utilizar azúcar, porque el azúcar es mala, el azúcar es veneno. Y bueno, con eso yo creo que puedes... ¿Y en qué proporción vas a mezclar el suero? Mezclarlo en proporción 1:1, ¿no? 1 litro de agua a 1 litro de suero. Y ahí vas a poder hacer más la fruta. Entonces ahí vas a poder hacer tu smoothie bien rico. ¿Okay? Aquí me preguntan, a ver, ¿a qué temperatura debo agregar vinagre para hacer ricota? Aquí la temperatura es 85 grados. ¿Okay? Prácticamente. 85 grados, 80 grados, 80 grados. Le echas, calientas tu suero, le colocas el vinagre y la ricota va a aflorar. Vamos a ver aquí. Hola, quisiera saber cómo hacer mozzarella. Bueno, hacer mozzarella es la cosa más fácil del mundo. Sin embargo, cuando yo empecé a hacer queso, fue el queso que más me costó. Ya después que le jugué, que le conseguí el truquito para hacer la mozzarella, y la mozzarella es un queso de pasta hilada. Y cuando me refiero a queso de pasta hilada, es un queso que puede ser queso pera colombiano, puede ser queso de mano venezolano, puede ser que provolone, puede ser mozzarella, puede ser burrata, puede ser queso guayanés venezolano, porque yo tengo mucha gente de Venezuela que me sigue. Pero al final del día son quesos de pasta hilada y se hacen de la misma forma. Lo que es que se presentan diferentes. Puede ser provolone. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Lo haces con ácido cítrico o lo pueden hacer con cultivos lácticos. Con cultivos lácticos es mucho más rico el queso. Entonces, con ácido cítrico también se puede hacer. Y al hacerlo con ácido cítrico, sale en 1 hora el queso. Entonces, lo importante es que el queso en la leche esté ácida. Entonces, aquí se le coloca el ácido cítrico, también se le puede colocar vinagre. En mi canal hay un video de cómo hacer mozzarella con vinagre y hay un video de cómo hacer queso de mano con vinagre. Entonces, allí está todo especificadito. Vayan y lo ven y con muchísimo, y bueno, es mucho más fácil de que esté yo hablando aquí. Entonces, lo importante cuando se hacen queso mozzarella o queso de pastelada es mantener la leche en un rango de acidez, o mejor dicho, mantener la cuajada que esté en un rango específico de acidez. ¿Qué rango de acidez? Generalmente es en pH 5.1 o 5.3. Generalmente. Eso puede variar dependiendo del tipo de leche, dependiendo si la leche tiene mucho calcio o tiene poco calcio. Entonces, eso varía. No varía mucho, pero sí varía. A veces
en vez de 5.1, 5.3, pudiera llegar a 4,8 a 5.2. O se mueve para el rango alto, 5.4, 5.2, dependiendo, o 5, depende del contenido de calcio. La leche, el calcio es perjudicial, no es perjudicial, el calcio es contraproducente en relación al efecto de hilado. Si la cuajada, y me explico, si la cuajada tiene demasiado calcio, no hila. Y si tiene muy poco calcio, tampoco hila. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido? El ácido disuelve los enlaces de calcio, que es el calcio soluble. Entonces, tiene que haber una cantidad X de calcio soluble en la cuajada para que pueda hilar. Si hay hay demasiado, no hila. Y si hay muy poco, tampoco hila. Esa es la razón técnica. Entonces, por eso es que se hace la acidificación y por eso es que se le coloca vinagre, se le coloca suero ácido, dependiendo del criterio del maestro quesero. A mí no me gusta utilizar mucho suero ácido porque hay mucho riesgo de contaminación cruzada, pero la gente lo usa. Entonces, ese suero ácido, al mezclarse con la leche, tiende a disolver esos enlaces de calcio soluble, que une los miceles, y la cuajada empieza a hilar. ¿Ok? Esa es la razón técnica. Entonces, aquí me preguntan, Filadelfo Frías, 850. ¿Cómo se hace el queso toncha? El queso toncha es lo más fácil del mundo. ¿Cómo? El queso toncha es un queso fresco. También lo llaman queso chillón. Les recuerdo que existen yo diría, más de 2.000 y pico de quesos. Todos con diferentes nombres. Queso San Augur, queso Roquefort, queso Provolone, queso Edam, Emmental, Havarti, Maasdam, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Taleggio, Munster, en fin, muchísimos quesos. Pero todos esos 2.000 y pico de quesos se reducen a 12 familias. Entonces, el toncha es un queso fresco y se hace de la forma del queso fresco. Ya está, eso es fácil. ¿Cómo hacer queso fresco? Ve para mi canal Filadelfo Frías 850. Allá yo tengo un videito que dice cómo hacer queso fresco y va a ser el mismo queso toncha porque es fresco. Ahora, recuerda que es un queso que es fresco, que chilla. Entonces, para que chille, te voy a dar un dato. Tiene que estar no demasiado frío, ¿okay? Tampoco demasiado caliente porque se funde, pero tiene que ser un queso que tenga una temperatura aproximadamente de unos 12, 13 grados. Entonces, allí el queso tiende a chillar. Y él chilla cuando está fresco. Cuando ya no está fresco, no deja de chillar, deja de sonar en los dientes. Entonces, nosotros le decimos squeaky. Ya no hace más squeak. Entonces, el queso toncha es un queso fresco, común y silvestre, se hace. Y ejemplo, queso campesino y prácticamente es el mismo queso. Queijo fresco brasilero es el mismo queso toncha porque es un queso fresco. El queso mate de llanero venezolano, eso también. El queso palmita venezolano o maracucho también se parece mucho al toncha porque sobre todo el palmita que chilla los dientes. Entonces, en fin, es un queso fresco. No le busques más la quinta pata al gato. Cuando compraste, busca en tu tienda queso fresco y te estás comiendo un queso toncha. ¿Bien? Bueno, sigamos entonces aquí. Vamos a ver si aquí en YouTube no hay preguntas nuevas que me hacen. No, aquí no hay preguntas de todo. Hoy están calladitos con las preguntas. No importa. Vamos a ver. Aquí me pregunta Minis Gato Kawaii. ¿Cómo mantengo un buen promedio que compense los litros de leche con los kilos de queso en mi producción diaria de queso? Bueno, mira, fíjate. Minisga, yo te voy a decir minirgato. Para que la leche te rinda,
un determinado número de litros de leche. Eso va a depender de varios factores. Lo primero que te va a depender es del contenido graso de la leche. Si la leche tiene poca grasa, rinde menos. Si la leche tiene mucha grasa, te rinde más. Pero tampoco le puedes poner demasiada grasa porque vas a tener problemas en la manufactura. Entonces, eso primero. Eso te va. Entonces, ¿cómo se logra eso? Eso se logra mediante una técnica que se llama estandarización de la leche. Entonces, cuando uno hace quesos, uno tiene que ver el porcentaje de grasa que hay en la leche. Entonces, la leche, generalmente la leche de vaca tiene 3,4% de grasa. Entonces, si quieres aumentar el rendimiento y llevar la leche a un 4%, tienes que estandarizar la leche. Tienes que colocarle crema. Tienes que colocarle crema, que esta puede ser al 50%, puede ser al 30%. Y para eso hay que hacer unos cálculos que se hacen con un teoremita que se llama el cuadrado de Pearson. Entonces, en mi canal hay un video de cómo hacer esa estandarización de la leche, utilizando el cuadrado de Pearson. Son unos numeritos muy sencillos que se hacen. También eso se da en mi programa de coaching. Yo enseño a la gente, a mis alumnos, cómo hacer esa estandarización. Y hay unas tablitas de Excel y eso que yo les proporciono a ellos y bueno, y lo saben hacer. La idea de la estandarización es tener siempre el mismo contenido de grasa para que la leche siempre te rinda lo mismo. Ese es el primer punto. El segundo punto para aumentar el rendimiento es la pasteurización. ¿Okay? Cuando la leche se pasteuriza demasiado o se sobrepasteuriza, las proteínas se tienden a degradar. Y al degradarse la proteína un poco o demasiado, la cuajada es muy débil. Y cuando la cuajada es muy débil, se va a producir mucho fino. Y ese fino, cuando lo estás haciendo, va a pasar al suero. Entonces, el suero se pone muy blanco y cuando hagas tu queso no te va a rendir lo que te debe rendir, te va a rendir menos. Entonces, ¿por qué? Porque la leche está demasiado pasteurizada. Entonces, tienes que ajustar tu proceso de pasteurización o cambiar la leche. Si estás comprando leche en el supermercado, porque compraste leche entera del supermercado, cambiar la leche porque esa leche te está dando mucho fino y ese fino te está generando pérdida. Entonces, esa es otra forma de ayudar a compensar la merma. Lo otro, también otro aspecto que te ayuda a compensar la merma es la sinéresis. La sinéresis es un proceso natural de la cuajada que ella tiende a botar agua. Entonces, cuando estás haciendo el queso, lo estás madurando, ella sigue botando agua y por lo tanto, al botar agua, el queso va bajando de peso. ¿Correcto? Entonces, si vas a hacer queso fresco, un dato es trate de parar la sinéresis lo más pronto posible. O sea, haces tu queso y eso es lo que hacen los queseros tramposos. Ellos, cuando hacen queso fresco, ellos hacen el queso de una vez, montan y a lo que el queso ya tiene formita, ya que ya está durito más o menos, lo meten en cava. Lo meten en cava para cortar la sinéresis. Entonces lo meten a 4 grados, 4 o 3 grados, la sinéresis se para y el queso deja de mermar o deja de botar agua o suero, porque es suero lo que bota en sí, ¿verdad? Entonces el queso, por supuesto, cuando coge otra vez temperatura, que llega a los 12 grados, vuelve a continuar la sinéresis, porque está full de suero. Es un proceso natural del queso. Entonces, él tiende a botar suero y por eso es que los quesos dicen, no, que el queso me merma. O baja de peso porque botó demasiado suero. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerlo frío y una vez que lo mantengas frío ya te va a bajar la sinéresis y el queso no te va a bajar de peso. Esas son las tres formas de cómo ayudar a que tu leche te ayude, te rinda más, ¿ok? Bueno, ¿cuánto tenemos? Faltan 6 minutos. Vamos a contestar una pregunta más y pasamos a la parte de la masterclass que voy a hacer mañana, la masterclass. No la he promocionado mucho porque no he tenido tiempo. Se me fue la empleada y no he conseguido a nadie. Por ahí puse un videito buscando a alguien, un asistente virtual.
Entonces, bueno, vamos a dar una siguiente pregunta. Aquí me pregunta Daniel Antonio Marota. Me pregunta aquí, ¿qué pasa si en el tiempo de curado se cuartea la cáscara y empiezan los hongos a meterse adentro? ¿Cómo hacer para sellarlo? Puede ser con cera. Entonces, fíjate, Daniel. Primero tienes que revisar por qué se está agrietando el queso. Entonces, de repente hay demasiada, tu humedad relativa es muy baja. Entonces, por supuesto, el queso se agrieta demasiado rápido y tienes que corregir eso. Tienes que subir la humedad. Primero tienes que medirla para saber cuánto tienes. Eso se mide con unos aparaticos. Yo tengo en mi página web unos aparaticos que miden la humedad relativa y también miden la temperatura. Entonces, eso te dice 85%, 90%, 95%. Y tienes que tenerla siempre en tu cámara de maduración o en tu nevera de maduración. Entonces, si quieres aumentar la humedad, metes un vaso de agua dentro de la nevera. Un vasito de agua. Si quieres que la humedad aumente mucho más, mete un plato. Un platico llano, no tiene que ser un plato grandote, un platico llano para que la área de exposición sea mayor. Entonces, el agua de la nevera se tiende a evaporar, pero como el área es mayor, se evapora más rápido, se aumenta la humedad. Iré midiéndola y ese aparato te va a dar humedad relativa y te va a dar la temperatura dentro de la nevera. Entonces, también yo tengo en mi sitio web unos, se llaman, unos interruptores de temperatura. Entonces, eso, si quieres, las neveras generalmente, esas neveras caseras, generalmente dan 4 grados. Siempre dan 4 grados, no dan más, pero a veces necesitas entre 8 y 11 grados. Entonces, para lograr eso, necesitas un interruptor de temperatura que se ajusta con la temperatura. Se va a ajustar con la temperatura del interior de la nevera. Entonces, ella se prende, tú la pones, tú la gradúas, se prende, por ejemplo, la pones a que se prenda a 10 grados y que se apague a 11 grados. Entonces, ella va, enfría a 4 grados, pero no llega a 4 grados porque a lo que llegue a 10 grados, ¡pam!, se apaga. Entonces, a lo que vuelva a subir a 11, se vuelve a prender y ahí te mantiene la temperatura. ¿Ok? Eso por un lado. Pero si estás embarcado en el paquete y se te agrietó ya el queso, ok, no es mal de morir. Y los hongos empezaron a crecer, agárrate un cepillito de cerdas y le das con el cepillo. ¿Ok? Y un poquitico de salmuera para quitar todo ese hongo. Y luego píntalo con aceite de oliva. También lo puedes, un poquitico de la salmuera la puedes mezclar con vinagre, un poquitico de vinagre. Y le cepillas, el vinagre va a penetrar en las grietas que se produjeron y ahí no va a crecer más el hongo. Entonces, ya después allí lo puedes encerar. Lo enceras o lo empacas al vacío. Cualquiera de las dos formas sirve. Y ya no va a seguir más el hongo proliferando. Por supuesto, tienes que empacar bien al vacío porque si quedan ojos de aire, de oxígeno en la bolsa, o la bolsa no queda empacada al vacío, bien empacada al vacío, ahí va a crecer el hongo otra vez. ¿Okay? El hongo no es mal de morir. Es importante controlar el hongo, porque si estás haciendo un queso, digamos, un queso curado que no lleva hongo, si le dejan los hongos, ese hongo eventualmente va a salir en el queso cuando lo consumas. Entonces va a tener ahí un off flavor, un sabor desagradable. Entonces tienes que tener cuidado con eso y dale mantenimiento periódico, por lo menos toda la semana, una vez a la semana lo vas frotando. O si ya lo enceraste, bueno, ya lo enceraste, te puedes olvidar del queso. Lo enceras y lo metes en tu nevera de maduración y empiezas a dar tiempo. Ahí no debe crecer el hongo. Y le pones la fecha cuando lo vas a cortar. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Yo creo que ya con esto estamos listos. Vamos ahora a ver aquí. Vamos. Les voy a poner el link. Mañana voy a dar voy a hacer un webinar de quesos artesanales. ¿Ok? Aquí les pongo el link.
Voy a hacer un webinar a las 9:30 de la mañana, es gratis. Va a ser, es prácticamente el que dije la semana pasada, el 4 de febrero, pero no, la semana antepasada. Pero que quedó muy largo, entonces este lo reduje más corto. Entonces, los que ya lo vieron, si quieren lo ven otra vez, que es más corto, pero no, lo voy a ver, lo voy a tratar de hacerlo de 1 hora en vez de 3 horas, porque me pasé de maraca. Entonces, bueno, mañana los que quieran verlo, con muchísimo gusto, ahí está el link, solo regístrense allí, es gratis y mañana nos vemos, ¿ok? A las 9 de la mañana, hora de Nueva Zelanda. Ese va a ser el... y vamos ahora entonces a poner la frase célebre que siempre la pongo. Entonces déjenme ponerla por aquí. Y esta frase, ya se la voy a poner por aquí. Déjenme ponerla por aquí. No la copié en el... pero yo la voy a copiar aquí rapidito para ponérsela en los captions. Entonces, vamos a ver aquí ya va. No la tengo aquí. Ya la voy a poner aquí ya va. Vamos a ver. Vamos a ver si sale. Ya va. No, no me sale, ya va. Ya se la voy a poner, ya va. Denme un chancecito. Aquí está. Ahí viene. Entonces, bueno. Aquí se las estoy poniendo. No, las puse aquí en... Las puse mal, ya va. Una broma. ¿Será esta? No, esta no es. Ya va. Esta es translation, no, esta tampoco es. Es esta, tengo que sacarla de aquí. Vamos a ver ya. Bueno, mientras tanto les voy a poner el link de Cheese Hackers Club para que lo tengan. ¿Ok? Entonces ahí lo tienen. Si se quieren inscribir en el Cheese Hackers Club, ahí van a tener información de primera línea sobre los quesos artesanales. ¿Ok? Entonces, no me sale. Anyway, no importa, les voy a poner el... Les voy a poner... Se las voy a poner aquí, ya va. Déjenme hacer algo aquí. Y vamos a analizar esa frase, ¿ok? Que como siempre la hago, siempre me gusta analizarla con ustedes. Y esta es una frase que es mía, una frase mía. Entonces, pero quiero compartirla con ustedes porque creo que es importante para subir la moral. Siempre me gustan las frases empresariales porque yo soy empresario. Entonces, la idea es que ustedes también se inspiren como empresarios y se motiven porque nada es imposible en la vida. Entonces, ya les voy a poner aquí, ya se las estoy poniendo. Aquí está, a ver, aquí está. Fíjense, aquí voy a quitar esto del chisme. El negocio de los quesos artesanales es una oportunidad para los emprendedores creativos. Y con esto se van a diferenciar en un mercado saturado ofreciendo productos únicos y emocionantes que satisfacen las necesidades de un consumidor cada vez más exigente. Entonces, es una frase mía, ¿ok? La voy a poner a publicarla por ahí para que circule, porque es una gran verdad. Esa frase resalta yo diría, la fascinante oportunidad que hay en el negocio de los quesos artesanales. Por supuesto, para aquellos que desean emprender en este campo, ¿no? Que además de generar ingresos, está lleno de pasión, está lleno de creatividad y también de mucho potencial. Al mencionar a los de Instagram, si quieren ver la frase, la ven allá en YouTube y creo que les resulta mejor, ¿no?
Entonces, al mencionar la capacidad de diferenciarse en este mercado saturado de los quesos artesanales, tenemos que, ¿cómo se llama? Enfocarnos en el poder de transformar, el poder que tiene la creatividad y la innovación para destacarse de nuestros competidores y triunfar en el, sobrepasarlos y triunfar sobre ellos, ¿no? Entonces, eso puede inspirar a aquellos que desean sumergirse en el mundo o en este mundo donde se puede expresar lo que uno hace a través de la originalidad y la calidad de las piezas que se produzcan, ¿no? Entonces, al destacar la importancia de ofrecer productos únicos a sus clientes, esta frase sugiere que el mundo de los quesos artesanales no solamente tiene oportunidades de generar plata, ¿no? de oportunidades comerciales, sino también es un caldo de cultivo, digámoslo así, para la expresión personal, para que el artista, que es el maestro quesero, demuestre o haga productos excelentes y busque la excelencia, como lo que la idea, ¿no? Este enfoque puede, digamos que puede resonar con aquellos que buscan una salida para su creatividad y una forma de dejar una huella en un mercado saturado, diferenciándose de los que hacen simplemente, por decir algo, no, vamos a hacer queso blanco, vamos a hacer mozzarella, no. La originalidad hace que creemos esas piezas únicas, entonces, y todo está en la pasión y todo en lo que se hace. Y además, al reconocer el cambio en las preferencias del consumidor hacia esos productos auténticos y de alta calidad, esta frase que les acabo de poner muestra cómo el negocio de los quesos artesanales está bien alineado, sí, está correctamente alineado con las tendencias del mercado. Ya no hay mucho, ahora hay mucho producto que es de autor, que es de gourmet, entonces hay gente que paga esos precios porque, o también en la parte saludable, hay gente que paga más por tener ese tipo de productos. Entonces, eso puede servir como un estímulo para aquellos que desean contribuir a ese movimiento de crecimiento, ¿no? Y ser parte de una industria que se basa en valores de autenticidad, artesanía y de sostenibilidad también, ¿no? En resumen, yo diría que esta frase nos da un mensaje de oportunidad, un mensaje de creatividad y un mensaje de alineación con esas demandas de mercado, inspirando a otras personas a explorar y pertenecer a este mundo tan bonito de los quesos artesanales. ¿Okay? De verdad que a mí siempre me gusta hacer estos análisis de las frases porque la gente se motiva y bueno, y hacer queso es bastante fácil, pero hacer quesos buscando la excelencia ya no es tan fácil. ¿Okay? Porque hay que, o yo diría que es fácil, pero hay que tener imaginación, hay que tener pasión por lo que se hace y creatividad. Entonces ahí está la clave. Entonces bueno, vamos a seguir. Yo creo que ya con esto estamos cerca del final del programa. Entonces, les voy a poner otra vez el link del webinar de mañana. Ya se lo voy a poner aquí para que lo tengan. Ok, aquí está el link del webinar de mañana. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Los que quieran asistir, es gratis, no hay que pagar nada, así que tranquilo. Que cuando se les dice que voy a cobrar, empiezan a temblar. Entonces, mañana nos vemos. Y como siempre les digo, ya saben que están a solo un quesito de distancia de alcanzar su sueño. Un quesito solamente de distancia. Así que nos vemos mañana y cuídense. Saludos.
Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa, con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer en cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer.